Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Accidente se registró porque el asfalto estaba mojado. Reapertura de enseñanza para empleo allí por parte del ministro Glenber Cruz. Nueva víctima fatal en Curazao por accidente de tránsito. Fueron capturados quienes estuvieron detrás del secuestro de Manny Díaz. Ceitar presenta su tributo a los 70 años del carnaval. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente martes. Y como siempre en nuestra emisión empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con un hecho que ocurrió recientemente por el área de Cerro Patrici, en donde el conductor de un vehículo Toyota, allí al parecer y por culpa del asfalto mojado, perdió el control de este y se fue en contra de una mata allí bastante fuerte. Recientemente ocurrió un accidente en el área de Cerro Patrici. En esta oportunidad, el conductor de un Toyota Agya color rojo, al parecer perdió el control de su vehículo debido a que el asfalto estaba mojado y se estrelló en contra de un árbol. El conductor del vehículo resultó herido y por ese motivo fue trasladado no solamente por los paramédicos en la zona y allí fue atendido. El vehículo resultó con daños considerables en la parte frontal. Después de un rato, la policía procedió a cerrar la vía para poder atender con este accidente. Entre tanto, la ambulancia se presentó donde los paramédicos controlaron a este conductor. Sin embargo, al final decidieron trasladarlo al hospital para hacerle chequeos avanzados. Asimismo, la policía de tráfico constató que el conductor perdió el control y se fue en contra de una mata de cactus debido al que el asfalto se encontraba mojado por las lluvias que se han evidenciado. Cambiando de tema, el día de ayer se realizó la reapertura de enseñanza para empleo. Allí el ministro de Labor e Integración, Glenber Cruz, conjuntamente con diferentes ministros y parlamentarios estuvieron allí presentes para abrir las puertas oficialmente de este nuevo lugar en donde sabemos que son muchas las personas que se han beneficiado. A través de su discurso, el ministro Glenber Cruz estuvo hablando no solamente de la historia, pero también todos los avances que ha tenido este lugar. Un dia grande para a inteira família do governo de Aruba e enseñanza para emprego. Me certo dia grande também para a inteira Aruba sobre a enseñanza para emprego. Tem 35 anos aqui que existi, por o ano 88, para compreender ela começar. E tá dia instituto não aprove a demonstrar de aprove rol importante de momento de desafio para Aruba. Tempo que lavoro lantata, tempo que o lago acera. E tempo em Aruba faz compromisso para desenvolver o setor hotelero grandemente. E, bom, agora que nós está num momento desafiante também. Eu estou muito contente com a presença de nosso honorável vice-presidente do parlamento, Raymond Camperveen, de minha banda também. Hope bendição de bom dia, tanque para o cumpleaños, bota aqui na presente. Me está sumamente orgulhoso de presença de nosso ministro presidente, Evelyn Wever Cruz, que sempre está a apoiar o projeto importante para Aruba. Me está sumamente contente com a presença de meu colega, amigo e irmão, Andy Cruz, ministro de Enseñanza, Daniel Duber, ministro de Turismo, na nos parlamentário, honorável membro do parlamento, que está a apoiar a base de nos gestão, autorizar presupuesto, autorizar manejo, sostener manejo, sugerir manejo, mejorança de manejo, cambio de manejo, guia-nos. Honorável membro do parlamento, Marco Berlis, Ricky Hook, Darlene Guedes Erasmus, Hendrik de Vreden, como líder de nossa fracção, Masha, danke para vossa presença. Na nos stakeholders, assim é importante haver representar, entre outros, Tisa, Francesco, Tur companhia, que está departamento de governo, que está apoiando-nos. Também, proprietário de edifício, que está apoiando-nos, que não representa Dordinina. Na stakeholders, do sector hotelero, pero está presente, mi tawag GM de Iberostar, danke a no para estar presente. Na família de enseñanza para empleo,
Ora vou veita e dados de enseñanza para empleo que nós tem 1.600 cursistas aqui. De que estado nós haya enseñanza para empleo dia como tu me over. Mare vos por mire. Pero nós estamos, maneira de bisa, botar abrir simão com aplauso, nós está tendo positivo, nós está aqui para celebrar lo que ave vosso tawak vosso dilante. Uma enseñanza para empleo totalmente renovada, uma enseñanza para empleo totalmente modernizada, uma enseñanza para empleo que está donando 1.600 cursistas curso. Vos sabes quanto está tem ano passado? 600. E aí que nós temos 1.600 cursistas, com expectativa que também siga crescer. Me está dando vos par de outros dados. Ano passado nós temos 31 classes. E aí aqui nós temos 64 classes. Curso não, vaca não que eu agora ofereci. Ano passado tem 19, e aí aqui tem 27. Com expectativa que está seguir crescendo. Danke, honorável membro do Parlamento, certo, para estar presente. Para nós é importante que você tenha. E bom, e tudo isso está assim com 10 trabalhadores. E me que mencionar no nome. Sabine, danke para o liderazgo. Kayla, Frances, Samantha. Me quero acordar para minha cabeça, para ver se meu homem, você sabe, para mim não lá vem de fora. Sabine, Kayla, Frances, Samantha, Maxi, Jenny, Julissa, José, Bea, Juancho. O dia trabalhador está sendo tudo recém, obviamente, nós temos seguro, não merece aplauso sobre não está carregando o instituto importante aqui. E claro, nós temos nos maestros, a mim tem maneira de escola, não, maneira de curso. Estão contando uma les de curso, não, me está agradecido para o vosso apoio. A trobe nostro momento desafiante. Nós passamos de uma pandemia, head-on bijscholing, scaling, rescaling, training, retraining. Também está fundamental para nós por segurar que nós rendem a perder trabalho off, que está buscando uma oportunidade para oportunidade nova. Nós trabalhadores que profissionalizar na mês off quer promotion, off quer cambio de carreira, que dado momento enseñanza para empleo está brindando a oportunidade aqui e hecho que mi colega Andy está aqui. Andy está colega que está, a la vez é grande amigo, a la vez é dia merece com mais, está ponendo boa pressão para sobrar. Se quanto Andy está fazendo, para keep up com Andy está difícil, pero está poniendo presión positiva para make sure que você também move, não? Você não chegue nunca, pero é uma pressão positiva que nós está encantado, a cooperação com ele está tremendo para sobre aqui está educação para o fish, não? Andy está handle educação em geral e tem de nós trabalhadores também com nang man, tem todo trabalhador tem talento e nós que polish ng talento, nós que polish oportunidade, também pensei me tá felicitar enseñanza para empleo com um logo novo e rebranding. E me gusta o lema também, ampliar o conhecimento e aumentar a oportunidade. E me quero ressaltar a presença de Tisa Quinanan como Ajata. Sector hotelero está partner importante para enseñanza para empleo. Não está ajudando-nos com o curso, me mencionar Marriott também, curso para casino dealers. Você me seita security officers, no, ainda que atrás security, tu malés para vir a casino dealer. Kulo avance enormemente para se nós me seita com o apoio de Ajata curso de bartenders, waiters, com hopi gente está fazendo uso de nang. E enseñanza para empleo está para toda gente que está viva na Aruba. Se vai nascer na Aruba, ou não nascer na Aruba, enseñanza para empleo está para você. Mas também enseñanza para empleo está tendo em conta que, apesar que está generando bom fundo, mas está tendo em conta também que tem curso por caro, que está brindado arreglo de pago se você quer, se você não pagar full, não? Que não tem manejo social de handle com não cobrar todo cidadão. E nós está encorajar
urgente para hacer uso de enseñanza para empleo. Entre tanto, también el ministro Geoffrey Weber estuvo recientemente también en una conferencia virtual que se desarrolló con diferentes comerciantes de Venezuela, conocido como Matchmaking, en donde allí estuvieron no solamente compartiendo información, pero también sirviendo como puente entre los comerciantes también de Venezuela que tienen mucho interés para nuestra isla. Desde que había habitantes en Aruba, había relaciones comerciales entre Venezuela y Aruba, y esto no cambiará. Por varios motivos, el comercio entre Aruba y Venezuela en los últimos años ha disminuido, pero pensamos que hoy hay oportunidades económicas importantes y nuevos para los empresarios de Aruba y los empresarios de Venezuela. Estamos convencidos que este es el momento indicado, el momento perfecto para iniciar una era nueva para los sectores comerciales de Aruba y los sectores comerciales de Venezuela. Empezamos nuestra ronda internacional en Curazao porque lamentablemente este fin de semana se conoció la 13ª víctima fatal de lo que va este 2023 de accidente de tránsito. En esta oportunidad, una dama de 47 años lastimosamente fue la víctima. Un guardia de seguridad que conducía a casa después de su turno nocturno se convirtió en la 13ª muerte fatal por lo que va ocurrido de tránsito en la isla de Curazao durante el fin de semana. Esto fue a metros de su casa en el barrio Barber, en el lado oeste de la isla. La investigación preliminar indicó que por alguna razón comenzó a conducir por el lado opuesto de la carretera y chocó de frente en contra un automóvil que venía de forma contraria. Las dos personas que iban en el otro vehículo fueron trasladadas al hospital para recibir atención médica. La víctima fatal en este accidente de tránsito en Curazao fue identificada como Minerva Jansen, de 47 años. Y nos vamos para la constante guerra que se sigue presentando en la frontera de Gaza, allí en el Medio Oriente, en donde han indicado que ya no solamente están esperando corredores humanitarios para que así puedan ingresar diferentes comidas, pero también medicina. Y según lo que han indicado, los hospitales tienen una lucha más, y es que tienen que operar y ayudar a los heridos y no tienen electricidad. Este lunes, las instalaciones han estado rodeadas por tanques israelíes y todavía quedan atrapados 650 pacientes, según el Ministerio de Salud de Gaza. 32 han muerto en las últimas horas. Procedimientos de sutura se hacen a la luz de las linternas y otras intervenciones quirúrgicas fueron suspendidas el pasado sábado, pues carecen de combustible. Mientras tanto, el ejército israelí entrega vídeos de su presencia en la zona. Ayer ofrecimos combustible al hospital Shifa. Preparamos 300 litros de combustible durante la noche, 300 metros al sur del hospital. Hablamos con el director del hospital y todavía estamos esperando que recojan el combustible. Los dirigentes de Hamas, a través del Ministerio de Salud de Hamas, impide que el hospital reciba el combustible. Las evacuaciones del norte al sur de Gaza siguen avanzando, mientras continuamente palestinos dicen que van sin un destino claro. El número de desplazados aumenta y las calles de Rafah se llenan de personas en busca de albergue y alimento. Hay personas desplazadas de Gaza y también personas desplazadas en escuelas que obtienen comida de nosotros. Como ven, no podemos cubrir todos estos números. Este lunes se ha vuelto a imponer una pausa humanitaria en el paso de Rafah con Egipto durante 4 horas. Estas son las pausas que ha aceptado Israel, en las que son sus tropas las que controlan las evacuaciones en este territorio a través de corredores humanitarios. Hoy fueron llevados delante de un juez los 4 capturados que al parecer fueron quienes planearon y secuestraron al papá de Luis Díaz, Mane Díaz, quien durante 12 días estuvo en cautiverio. Pues ahora ya se les está presentando no solamente los diferentes oficios en su contra, pero también las autoridades dieron a conocer cómo lo planearon. Las pruebas las presentará la Fiscalía de Gaula, primera especializada, este mismo martes, donde señalan la forma como las 4 personas capturadas, entre esas alias El Negro, Marlon y alias Arenca, organizaron detalladamente el secuestro de Luis Manuel Díaz y su esposa Silenis Marulanda. Se les imputarán en las próximas horas, de acuerdo con el posible rol delictivo ejercido, delitos como secuestro simple y extorsivo y hurto. La audiencia de legalización de allanamientos y capturas fue virtual y reservada. Se espera la de imputación de cargos, donde la Fiscalía narrará la forma en que alias Arenca se hizo pasar como entrenador de fútbol y era cercano a la familia para estudiar sus rutinas y los lugares que frecuentaban.
Cuando ocurre un hecho de estos, generalmente no es espontáneo, hay una planificación anterior. Gente que tal vez, usando un lenguaje muy coloquial, arrastra a las personas a un sitio, es decir, los ubica en determinado punto para que lleguen otros. Según la fiscalía, los hoy capturados planearon cómo engañarían a Mane Díaz para llevarlo al punto del secuestro. De que estos hombres participaron en la planeación y logística del secuestro de los padres de nuestro futbolista Lucho Díaz. Al parecer realizaron vigilancias, seguimientos para conocer los movimientos de las víctimas. Entre tanto, vendedores ambulantes en los Estados Unidos tienen que ingeniarse diferentes métodos para evitar a los ladrones. Según sus relatos y según las vivencias que ellos cuentan, lamentablemente son más y más los robos a los que ellos se ven enfrentados. El informe es de La Voz de América. Hace algún tiempo, Mayra fue víctima de asalto a mano armada. Mientras prepara elotes con mayonesa y mantequilla, detalla lo ocurrido e irónicamente dice que el ladrón regresó tiempo después a robarla otra vez. Pero cuando él llegó, yo no le di tiempo a que él llegara, yo corrí. Por eso ahora Mayra recibe pagos electrónicos de banco a banco usando su número de teléfono o con tarjeta de crédito o débito usando un par de aplicaciones. Ya si vienen a robarnos, ya no hay dinero en efectivo. El presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes de Chicago quiere que sus miembros aprendan a usar estas aplicaciones. Por eso organizó un taller de entrenamiento. Lo que se está tratando con estos talleres es enseñar a la gente que traiga menos efectivo en su bolsillo. El propósito es también ayudar a gente como Teresa, quien lleva 30 años vendiendo fruta picada y aguas frescas y solo acepta pagos en efectivo. Los clientes son los que me dicen que si me pueden pagar, así, pero... ¿Vía CEL o con tarjeta? Sí, pero yo les digo que no, porque yo no sé. En estas 2 semanas tuvimos más asaltos en la 31 y Pulaski, en la 26 y tuvimos asaltos en la 47 y California. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Estos son los beneficios de hacer ejercicios con electricidad. Así utilizan ponis para hacer terapia con los abuelitos. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Recibo COS, da Florin Card efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Criação único, dinâmico e especialmente pago. Recibo COS é tarjeta que paga na mensual confortável, sem ter gasto na adicional e sem complicação. Recibo COS, da Florin Card efetivo de CMB. Bom amigo. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que los beneficios de hacer ejercicio pues conlleva a tener una mejor salud. Sin embargo, diferentes expertos han indicado que combinar ejercicios con electricidad también podría ayudar a regenerar mucho más las fibras. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala.
Todos podemos beneficiarnos de este tipo de entrenamiento, así que lo primero que se hace es colocar el traje de electrodos que a través de una corriente eléctrica causa contracción muscular. Se rocía con agua para aumentar su conductividad y listo. Gloria Ramírez sufrió un ataque cerebrovascular isquémico que le dejó su lado derecho paralizado y hoy ya tiene movimiento. La estimulación del músculo es bastante notoria. Supongamos, podría dar un ejemplo, que yo cuando empecé no podía levantar esta mano, que es mi mano derecha más débil, y ahora la puedo levantar igual, o sea, ha sido espectacular. Estoy muy contenta y la recomiendo 100% porque la verdad ¿Te ha ayudado mucho? Me ha ayudado muchísimo. La electroestimulación muscular es una técnica que sirve para optimizar el músculo, incrementar la fuerza, la resistencia y hasta el volumen de los músculos. Es ayudarle al cliente a enviarle el estímulo según yo vaya viendo las debilidades. El impulso le va a llegar con más estamina a su cuerpo, correctamente, porque cuando hacemos unos dumbbell podríamos equivocarnos en el desbalance de las fuerzas. En cambio, con este impulso va a ir directamente a lo que el entrenador y el cliente están buscando, sea fuerza, sea crecer la masa muscular, sea tonificarla e incluso rebajar o sacarle el provecho para un mejor cardio. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y arrancamos con la Maratón de Nueva York que se llevó a cabo recientemente. Allí una persona que tiene una discapacidad visual, a pesar de cualquier pronóstico, logró cumplir la meta. Y allí con su nueva guía para poder finalizar la carrera, logró hacer su cometido. Así fue como un hombre invidente logró participar en la Maratón de Nueva York. Francesco y Neuf son un dúo imparable que logró correr los 42 kilómetros de la Maratón de Nueva York recientemente. Allí, según lo que indicaron, a Francesco le empezó a llamar la atención trotar luego de que un hombre le recomendó inscribirse a un grupo de corredores con discapacidad visual. Francesco, quien es invidente debido a un cáncer ocular que padeció en la infancia, logró correr todos esos kilómetros gracias a que estuvo acompañado de su nueva guía. Según el New York Times, para lograrlo estuvieron enfrentando durante varias semanas allí en el Central Park con una cuerda amarrada en la cintura para que ambos permanecieran juntos. La meta de Francesco y Neuf era correr a un ritmo de 3 horas y 30 minutos, lo que equivale a cerca de 5 minutos por kilómetro. Muchas veces es difícil oír a mis guías, así que hay minutos en los que no oigo ni una sola palabra de lo que dicen, así que tienes que guiarte exclusivamente por el tacto, contó él. Esta no es la primera vez que él corre en este tipo de competencias, pues a inicio de este 2023 participó en una triatlón más de 517 kilómetros en la Florida. Entre tanto, vean a ellos, quienes son los pony, quienes se han convertido en terapia para los abuelitos. Y es que llevan a estos pequeños equinos, debido a su tamaño, pueden caber fácilmente en los geriátricos para darles amor a los abuelitos. Utilizan ponis de terapia para los abuelitos y disfrutan de los beneficios de su compañía. Hospitales en el Reino Unido han disfrutado de los beneficios que brindan los ponis de la organización Dinky Ponies, aunque en principio en el 2022 Dinky Ponies surgió para llevar a los animales a fiestas infantiles. Con el tiempo la organización fue evolucionando cuando se percataron de que estos equinos brindaban bienestar a los adultos mayores. Así las citas con los ponis las llamaron sesiones de enriquecimiento. Gracias a que los animales son pequeños, pueden ingresar a las habitaciones de los hospitales. Sara, propietaria de la organización, contó a un medio que pasan tiempo reuniéndose y relacionándose con el personal, los residentes y los familiares. A la gente le gusta cepillar y decorar a los ponis y a otros les gusta simplemente acariciarlos y hablar con ellos. Relató que la interacción entre los ponis y los adultos mayores es simplemente maravillosa. Tal ha sido el impacto de los animales que varios adultos mayores siguen hablando de sus visitas varios días después. Sara relató que algunas personas están deprimidas y solas y simplemente les ayuda a tener algo para distraerse. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de CMB Bobanco Amigo.
CMB está haciendo la introducción de Florin Card Efectivo, una facilidad de crédito con pagos mensuales confortables, un interés reducido y sin todos los gastos adicionales. Esta tarjeta brinda a una facilidad de crédito a Florin que es fácil de usar y lo ayudará para que hagan sus cosas. Aplíquenlo hoy mismo a través de www.iamigo.com/Florin Card Efectivo. Y continuamos con las mascotas de Alejandra, y en esta oportunidad como una gatita la cual fue rescatada y adoptada, hizo de las suyas y también quiso traer a sus crías y presentársela a sus nuevos amos. En el mundo existen muchos animales que viven en las calles a la merced y al hambre de los maltratos. Uno de ellos fue un gatico que tuvo una suerte de encontrarse con un humano generoso que lo llevó a su casa y le dio mucho amor. Sin embargo, el felino dio una gran sorpresa. El video no tardó en volverse viral porque la joven sintió lástima por este pequeño gatito. Por ello decidió llevarlo a su casa para tener un techo en donde acogerse. Todo parece indicar que el animalito se sintió seguro, así que puso en marcha su plan. Al ver que todo iba súper bien, el gatito decidió que ya era hora de dar a conocer a sus hijos. Así como lo escuchan, una vez instalado en la vivienda, el gatito puso a sus 3 crías y se las presentó a su mamá adoptiva. Como se ve en este video, el gatito ingresó por la ventana, se subió a la cama en donde estaba acostada y empezó a traerle a sus crías. Y los dejo con el anuncio por parte de Ceitar, nuestra compañía de telecomunicación número 1 en Aruba, que hizo recientemente sobre el homenaje que se le estará dando a las 25 canciones que han hecho más historia en estos 70 años de carnaval. Tuvimos la oportunidad de estar en esta conferencia de prensa en donde el director de Ceitar, el señor Roland Cruz, nos amplía más. Lo que hicimos es, estamos pensando qué actividad podemos hacer para el 70 años de carnaval. Entonces pensamos, nunca hicimos algo para la música de carnaval, para los 70 años que pasaron. Y decidimos pensar en algo nuevo y venir a un concepto de tener cantantes que cantan sus canciones pero con estilo de orquesta. Entonces acercamos al señor Carlos Beslex, un profesional, para ser el director musical de la orquesta, que es los 25 canciones que escogimos, muy difícil porque hay cientos o miles de canciones, pero pensamos que son canciones que hicieron la diferencia, vinieron el cambio de toda la música carnavalesca que tenemos ahora, porque era muy distinto en los 60, en 70, 80 y ahora. La actividad va a ser el 5 de enero, es un viernes, un día antes del Fackel de Oranjestad. Va a ser en el Convention Center de allí, y esta tarde a las 5 comienza la venta en PJB y el precio es 175 florines. Va a ser actividad de gala y música espectacular, de 25 canciones. Vamos a hacer también un poquito de historia con cada canción para explicar por qué era el mensaje que la canción que vamos a presentar. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. Por parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Nos vemos el día de mañana con una nueva emisión.